será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias porque nos permites reunirnos como pueblo tuyo, familia espiritual. Gracias porque en tu plan estaba que la Iglesia Bíblica Roca Eterna adorara tu nombre. Qué privilegio poder ser parte de esta iglesia y sobre todo tener un Dios grande, un Dios único y verdadero como tú lo eres. Padre, que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación fiel de tu palabra esta mañana, a través de los cantos bíblicos que estaremos entonando, de nuestra oración y de nuestra reverencia y devoción a tu nombre. Perdona nuestros pecados, los cuales sin lugar a dudas nos separan de ti, los cuales sin lugar a dudas son cometidos, Señor, y pedimos, Padre, que tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Gracias por permitirnos estar reunidos aquí. A ti es la gloria y la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Su tiempo para alabar al Señor. Gracias porque hoy el Padre nos permitió participar de su mesa, hacer memoria de su amor. Y queremos alabar su nombre esta mañana a través de los cantos. Y dice el Salmo 100, un salmo de gratitud, de exhorto a la alabanza. Dice lo siguiente el Salmo, palabra de Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esta mañana nos sentimos agradecidos con el Señor. Cantemos con gratitud y con alabanza el hermoso nombre de nuestro Señor y Salvador. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios.
nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Él es el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. Alabamos al Señor porque es bueno, porque es su misericordia para siempre, porque es santo. Alabamos esta mañana al Dios de gloria. Señor omnipotente, de cielo, tierra y mar, tú moras en lo alto. Gloria a ti queremos dar. Dios de gloria, galaxias cantarán que eres santo, santo. Declara tu poder. Eres santo, santo, Dios de cielo y mar, Dios de eternidad. Cada nueva mañana yo celebraré la luz. Tropiezo por la noche, clamaré y responderás. Dios de gloria, galaxias cantarán que eres santo, santo.
Dios de gloria, galaxias cantarán que eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo, Dios de cielo y mar, Dios de eternidad, Dios de eternidad. La fe, la certeza de lo que no vemos, la convicción de lo que no vemos. Por la fe entendemos, dice Hebreos 11, que el universo ha sido constituido. Y dice la Escritura que todo aquel que quiere agradar a Dios es necesario que crea que le hay y que el Señor es galardonador de todos los que le buscan. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús y el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas
Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver, vivir por fe y no por ver, vivir por fe y no por ver. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Buenos días, familia. Buenos días a todos. Recuerden que tenemos 3 clases: primaria baja, alta y preescolar. Muy bien, abramos la palabra de Dios en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Versículo 24. Juan capítulo 5. Versículo 24 al 29. Escuchemos juntos lo que dice la palabra de Dios. Juan 5, 24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estar en este país que nos permite tener esta libertad, Señor, de predicar verdades absolutas, verdades perfectas, verdades gloriosas. Y, Señor, si en tu soberanía decidieras que no seamos libres como lo somos ahora, Señor, ayúdanos a ser valientes y a seguir perseverando en tu palabra. Gracias porque tu palabra es alimento para nuestro corazón. Gracias porque tu palabra nos habla de la persona más gloriosa, más infinita, más perfecta, que es Cristo Jesús nuestro Señor.
Nos gozamos en tener pasajes como estos, Señor, que nos enseñan que la vida es Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, el título de la predicación de hoy es, como también había sido en la semana pasada, Gloriosas Verdades. Gloriosas Verdades. Y esta es la segunda parte de la predicación. La segunda parte de Gloriosas Verdades. ¿Se acuerdan por qué Gloriosas Verdades? ¿Por qué 2 domingos para poder predicar esto? Porque cuando vemos ahí en Juan capítulo 5, nos damos cuenta cómo el Señor tiene algo que decir a un auditorio específico. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero en el versículo 19, ¿se acuerdan cómo empieza? Capítulo 5 de Juan. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo. Y después tú vas al verso 24 y nuevamente el Señor dice, verso 24, de cierto os digo. Y tú avanzas al verso 25 y dice, de cierto os digo. De cierto os digo. Y por eso pensábamos en aquellas declaraciones que el Señor enseñó en esta porción bíblica. Mientras yo pensaba en este tema, mientras en la semana estaba estudiando, pensaba algo que normalmente siempre estamos viendo evidencias de esta realidad, que es que vivimos en una sociedad confundida. Vivimos en una sociedad confundida. Mientras estudiaba el tema, recordé cómo ciertos conceptos empiezan a ser mal vistos en el tiempo que nos toca vivir. Son términos que a veces usamos, que para el mundo pueden ser términos retrógradas, términos ridículos, términos que dañan, dañinos. Los alejamos de cierto uso de palabras, por lo que podríamos definir hoy como la presión social. Hay una presión social en el mundo, que cada vez ve ciertos conceptos o ciertos principios que creemos y que afirmamos como algo ridículo, como algo sin sentido, como algo anticuado, algo que pasó de moda. La sociedad proclama que nos estamos alejando, mira lo ilógico que es. La sociedad proclama que nos estamos alejando de una presión social, pero es todo lo contrario. Nos estamos acercando más a un tipo de presión social que ha dejado a Dios a un lado, que ha dejado verdades absolutas a un lado. Pienso, por ejemplo, en palabras como autoridad o sumisión. Palabras que ya no son fáciles de mantener porque son malentendidas, porque somos atacados si usamos palabras así. Pensaba, por ejemplo, en palabras como maldad, como pecado, que ya no tienes que dirigirte de esa forma. Ahora son enfermedades, ahora es influencia, ahora es condicionamiento. Pensaba que ya no podemos usar palabras como verdad absoluta. Ya todo tiene que ser relativo. Pero pensaba una particular, que es la siguiente palabra: dependencia. ¿Sí? Dependencia. La palabra dependencia habla acerca de la incapacidad que podemos tener en desarrollar una cierta actividad. Y pensaba en esta palabra y hay muchas personas que no les gusta escuchar que son incapaces o que son dependientes. En muchos círculos esta palabra no solamente tiene un carácter negativo, perjudicial, sino que muchos lo rechazan. Es mal vista. En pocas palabras dicen, no tienes que depender de nadie. No tienes que depender de nadie. Tienes que moverte hacia la independencia en todos los sentidos. Pero mira, te quiero recordar algo en esta ya tarde, que no hay mejor forma de crecer en nuestra santidad. No hay una mejor forma de crecer en los propósitos de Dios. No hay una mejor forma de crecer en tu apreciación de la hermosa persona de Cristo si no eres dependiente a Cristo Jesús. Somos dependientes de Él. Somos incapaces de obedecerle si Él no está con nosotros. Somos incapaces de ver su gloria y su hermosura
si Él no abre nuestros ojos. Somos dependientes. Y mientras más somos dependientes de Él, es cuando entendemos el verdadero gozo, la paz y la esperanza que solamente está en Él. Somos dependientes de nuestro Cristo Jesús. Y pensaba esto porque lo que nos va a mostrar hoy el Señor es que realmente vivimos en esa realidad. Todo el universo, todo el propósito de Dios gira en torno a la persona de Cristo Jesús. Y así también debe girar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestros planes. Mi hermano, todo. No podemos estar más alineado a la voluntad de Dios que cuando Cristo Jesús es el centro de tu vida y de mi vida. Cuando somos dependientes de Él. La semana pasada, al comenzar a estudiar estos pasajes, podíamos ver cómo Cristo aquí tiene una audiencia específica, ¿se acuerdan? Lo que el Señor está diciendo o está hablando aquí, está enseñando, es una respuesta, son gloriosas verdades dirigidas a hombres que habían decidido en su corazón oponerse a Él, que habían decidido oponerse al Señor. Estos son los líderes religiosos en el tiempo de Jesucristo. En el tiempo de Jesús, estos hombres habían acaparado todo tipo de liderazgo en la vida del pueblo y sobre todo en los asuntos religiosos. Pero recuerda, este control que ellos tenían no era conforme a la verdad. No obedecían a la gloria de Dios. Estos hombres no buscaban la gloria de Dios. Estos hombres estaban dirigidos por su propia gloria, por la gloria de los hombres, por su propia codicia. Tanto era la situación así, la realidad en la que vivía el pueblo de Israel en ese momento bajo la vida de estos líderes, que aun cuando tenían al Mesías delante de él, no eran capaces de aceptarle. No querían aceptarle. Y lo hemos dicho muchas veces, no era por falta de información, no era porque no entendían el mensaje de Jesucristo, era porque no querían aceptar quién era Cristo Jesús. Sino todo lo contrario, querían eliminarlo, querían matarlo, querían deshacerse de él. Estudiábamos que en el verso 19, capítulo 5 de Juan el apóstol ya nos lleva en un momento donde Jesús está conversando con estos hombres. Les está respondiendo a estos hombres. Mira el verso 19, respondiendo entonces Jesús y les dijo, ¿a quiénes? A ellos, a los que se habían quejado de que Jesús obró en el día de reposo, los que no podían aceptar que Jesús diga la verdad, yo soy igual que el Padre. A ellos son estas verdades. En esta sección de enseñanza, desde el versículo 19 al 29, vemos entonces que el Señor repite 3 veces de cierto os digo. En el original, amén, amén, digo. Y se acuerdan que cuando pensábamos en esto, la persona solamente se aplica. Mira qué hermosa es la palabra de Dios. Cuando tú escuchas o cuando ves escrito, de cierto os digo, el único que se le atribuye una declaración así es a Jesús. Solamente Jesucristo puede hablar con esa autoridad. Y aquí está Jesucristo entonces declarando solemnemente verdades que necesitan ser escuchadas. Y no olvides por favor esto, ¿para quiénes específicamente son estas palabras? Para sus enemigos. Para sus enemigos. ¿Con qué propósito? Para responder a su incredulidad, para responder a su rechazo. Y secundariamente es para nuestra instrucción. Pero ¿cómo entendemos el sentido de estas palabras recordando hacia quién son dichas estas palabras? Y veíamos la semana pasada entonces la primera declaración, ¿se acuerdan? Verso 19, de cierto os digo, ahí viene la declaración, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
Esa es la primera declaración que estos hombres deben escuchar. ¿Cuál es la verdad detrás de este pasaje? La unidad entre el Padre y el Hijo es la más elevada y perfecta. No solamente se hacía igual a Dios, sino que Jesús dice, yo soy Dios. Comparto mi esencia con el Padre. Veo sus obras. ¿Y se acuerdan lo hermoso cómo el Señor viene avanzando en esta gloriosa verdad? Y nosotros respondemos, ¿por qué? Porque existe un amor filial entre ellos, entre el Padre y el Hijo. No solamente el amor ágape, sino el amor filial. Dios el Padre se complace en la vida de su Hijo. Yo, por ejemplo, pensaba en la figura de este amor y es como si tu hijo, en un momento, imagínate, es como en la semana, no sé, el martes te levantas, tu hijo está ahí contigo y de pronto piensa como tú, siente como tú, razona como tú, te obedece como nunca, hace lo que tú le dices. En ese momento tu corazón se va a sentir complacido, ¿no? Lleno, tú lo amas incondicionalmente, lo amamos a nuestros hijos incondicionalmente. Ahora imagínate que ese hijo realmente sea obediente, te respete, te honre, te escuche en todo y de pronto yo también hubiera tomado esa decisión, te sentirías complacido, ¿no? Ese es el amor que está hablando aquí porque el Padre ama al Hijo. Ahí aparece en el verso 20. Ese es el amor que disfruta el Padre del Hijo, no solamente le ama incondicionalmente, sino que al compartir la misma esencia, tienen los mismos propósitos, los mismos sentimientos, la misma voluntad. Después avanzábamos y decíamos que esta unidad es gloriosa porque comparten la misma naturaleza de obras. Verso 21, porque como el Padre tiene el poder para dar vida, así también el Hijo tiene poder para dar vida en los que Él quiere. La misma naturaleza de obras, soberana, poderosa. Y por último veíamos en el verso 22 al 23 que esta gloriosa verdad de la unidad del Padre y el Hijo también se basa en el lugar que tiene el Hijo en las obras de Dios. Y por eso veíamos ahí en el verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado, dio al Hijo. Todo juicio lo dio al Hijo. Y estudiábamos que es lógico que a estas dos personas que comparten la misma naturaleza, que comparten las mismas obras, es necesario que compartan la misma gloria y honor. Y por eso el Hijo tiene todo juicio. ¿Por qué? Para que honren al Hijo, como honran al Padre. Esta fue la primer gloriosa verdad que estudiábamos. Y hoy vamos a estudiar entonces la segunda y la tercera verdad. La segunda declaración entonces está en el verso 24 y dice ahí, verso 24, y es el primer punto de la predicación de hoy, pero es la segunda declaración de Cristo en esta sección. Y dice en el verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así como la unidad del Hijo y del Padre fue un problema para sus enemigos, ahora esta segunda declaración también va a ser un problema. Recuerda, Jesús está confrontando su incredulidad a sus enemigos. ¿Y por qué va a ser un problema? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí en este versículo 24? Lo que el Señor está diciendo aquí, o lo que quiere que entiendan sus enemigos y entendamos hoy también nosotros, es que la salvación, escucha esto, la salvación depende de sus palabras. La salvación depende de sus palabras. Creo que no sería el único en decir que me sé este pasaje de memoria. Acompáñenme unos cuantos. No sabemos el pasaje de memoria, ¿sí? Lo usamos cuando predicamos el Evangelio. Pero ¿sabes cuál es el énfasis de estos pasajes? No la salvación. Sí está ahí, la salvación. Pero el énfasis está en que dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Sí?
Si no se cumple esta condición, no hay salvación. No hay un cambio, no hay un paso de muerte a vida. La gran mayoría, escucha esto, de las personas estaríamos de acuerdo en responder yo sí, a lo siguiente. ¿Quién quiere salvación? ¿Quién desea ser salvado? Yo sí, yo quiero. ¿Quién quiere vida eterna? Todos queremos vida eterna. Yo sí, yo quiero vida eterna. ¿Quién quiere conocer el cielo? ¿Quién quiere conocer a Dios? Yo sí, claro que quiero conocer a Dios. Eso no hay ningún problema. Ahora, también muchos estarían de acuerdo en responder yo no a lo siguiente, escucha. ¿Quién quiere enfrentar a Dios como juez y recibir de Él condenación por toda la eternidad? Yo no. Nadie en su sano juicio diría yo sí, no, yo no. Nadie. ¿Quién quiere seguir caminando bajo condenación divina? Bienvenidos todos. Nadie quiere ser condenado. Muchos, si no estaríamos todos de acuerdo con estas respuestas. Pero aquí lo que el Señor afirma y que debemos entender es que esto no es posible, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay un cambio en nuestra condición delante de Dios, no hay un pasar de muerte a vida si tú no escuchas las palabras de Cristo y las aceptas. ¿Quieres salvación? Todos queremos salvación. No quieres estar bajo condenación, si nadie quiere estar bajo condenación. Pero tienes que escuchar sus palabras. Es su palabra. Aquí lo afirma claramente el Señor y lo debemos entender, y por eso dice en el verso ahí 24, el que oye mi palabra. El que oye mi palabra. Mi palabra. Esa palabra oír no simplemente es escuchar, sino es escuchar con intención. ¿Sí? Escuchar con intención. En pocas palabras es el que escucha con intención mi enseñanza. El que presta atención a mis razones. El que escucha mis palabras con intención de conocerlas. Mis declaraciones. Decía un autor, no es simplemente el hecho de oír y escuchar, sino que conlleva la idea de aceptar y de obedecer esa palabra. Yo pensaba, y te pregunto a ti, piensa, ¿se puede escuchar y estudiar la Escritura sin tener la intención de saber y reconocer quién es Cristo Jesús? ¿Se puede abrir la Escritura, usar la Escritura, llevar la Escritura sin el deseo de conocer quién realmente es Cristo? Sí se puede. Sí se puede. Estudiábamos también la semana pasada que hay hombres que se adjudican el derecho de disminuir la naturaleza de Jesucristo, que disminuyen sus obras, que catalogan a su persona como algo inferior, que atentan contra la relación dentro de la Trinidad, lo que claramente los está condenando. Pero estos hombres usan la Biblia, te hablan de la Biblia, te abren la Biblia, te visitan en tu casa, te quieren instruir como un discípulo. Claro que se puede abrir la Biblia sin tener la intención de saber y reconocer quién es Cristo Jesús. Decía un autor, el Hijo al que hay que oír y honrar, bajo amenaza de no honrar al Padre, es Jesús de Nazaret. Es Jesucristo, el que estaba siendo cuestionado y acusado como si se tratase de un blasfemo por los judíos que escuchaban sus palabras. A Él, a ese Jesús, Jesús de Nazaret. El propósito de la Escritura, amada iglesia, es el reconocimiento del Hijo de Dios. El propósito de la Escritura es que entiendas que Cristo es Dios, que Cristo es sí Salvador, pero que Cristo es Dios mismo.
No solamente Cristo dice mi palabra, sino que también dice ahí, y cree al que me envió. No solamente es oír y aceptar, sino también es creer el testimonio de aquel que le envió. Escucha esto, el Padre no envió a un ángel más, no envió al ángel más poderoso de los que tenía. El Padre no envió a la más elevada de sus criaturas. El Padre no envió una extensión de Él solamente. Jesús no es una extensión de Él. El Padre no envió simplemente una manifestación de Él. Jesús no es una manifestación de Dios. Él envió a su Hijo, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí entiendes lo que Él envió? ¿A quién Él envió? A veces estamos confundidos en algunos términos en cuanto a la Trinidad. Jesucristo no es una manifestación de Dios, es Dios. Jesús no es una faceta de Dios, es Dios. No es el ángel más poderoso, no, es Dios. Lo estudiamos esta semana en un devocional. ¿Se acuerdan? Hebreos capítulo 1. Él es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que estudiábamos en Juan capítulo 1, verso 1 al 3? En el principio era Él, el Verbo. Y el Verbo era con Dios, cara a cara, con Dios, de la misma naturaleza. El Verbo era Dios. Él era, este es el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Hermanos, fue hecho. Escucha por favor esta gloriosa verdad. El eterno Dios vino al mundo. El eterno Dios vino al mundo, el creador de todas las cosas. Igual al Padre, el principio de todo, quien sostiene todas las cosas. Pero también de Él se proclamó que es el Cordero de Dios. Él es el Hijo del Hombre. Él es nuestro Mesías. Él es el siervo de Dios. Estos títulos enfatizan su misión, su obra, para gloria del Padre y para nuestra salvación. Él es lo más glorioso. Él es Dios. Solo, escucha esto, cuando se oye y se cree esto, solamente cuando se oye y se cree esto, es que sí podemos decir, quien oye sus palabras y cree en el testimonio de quien lo envió, ciertamente tiene vida eterna. Solamente así es que tiene el hombre vida eterna y con certeza no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso de pasar somos trasladados al creer, al oír, al creer, al aceptarlas, al obedecer sus palabras, lo que Él dijo y lo que la Escritura dice, quién es Él, al escuchar el testimonio del Padre y verlo como su Cordero, como su siervo, como su Mesías, como su Cristo, entonces es que realmente somos trasladados, pasamos de muerte a vida. Ese verbo está en un aspecto perfecto, es decir, es una obra completa, con resultados que no van a cambiar. Aquel que escucha y cree tiene la certeza y la seguridad de tener la posesión de la vida. No hay vida fuera de Cristo, amada familia. Recuerda que esta es una declaración solemne. La salvación en sus tres aspectos depende de Él. Nuestra justificación, el que seamos declarados justos, ¿de quién depende? De Cristo Jesús. Pensamos en nuestra santificación también. ¿De qué depende nuestra obediencia? ¿De qué depende nuestro placer de la vida en Él? De su persona.
de su persona. Mira, qué interesante es esto. Porque la vida de santificación es una lucha, claro que es una lucha. Es un mandato a ser obedientes, claro. Pero dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Hay delicia. Qué hermoso que el soberano Dios te pastoree. Vele por tu vida. Yo no sé, sé que muchos de nosotros vamos a Mateo ahí cuando dice, ve las flores, ve las aves. Él conoce tus necesidades. Qué hermoso, qué satisfacción, qué placer. Nuestra santificación y nuestra obediencia depende de Él. Y también nuestra glorificación, hablando de la salvación, estos tres aspectos, la glorificación, esa vida perfecta y final que esperamos, depende de quién, de Cristo Jesús, de Él. Toda la salvación depende de Él. ¿Quién puede asegurar una eternidad así? ¿Quién te puede hablar con esta certeza? ¿Quién puede hablarte de realmente victoria sobre la muerte? ¿Quién puede hablar con tal seguridad y certeza de aquello que vamos a poseer eternamente? ¿Quién? Solamente Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús, nadie más. Nadie más. En el mundo hay tanta confusión. Pero cuando te acercas a Cristo, Él es el único que puede declarar victoria. Él es el único que puede decir, puedo cambiar tu eternidad. Pensaba en la aplicación de este pasaje y decía, ¿cómo hemos permitido que nuestros enemigos nos confundan tanto? Somos tan ingenuos de lo que puede hacer el enemigo en nuestra vida que podríamos estar, escucha esto, podríamos estar acercándonos a las Escrituras solo para satisfacer nuestros propios deseos. Podríamos estar acercándonos a las Escrituras solo para buscar nuestra propia gloria. Podríamos estar acercándonos a las Escrituras porque simplemente queremos encajar en un molde moral. O porque simplemente queremos repetir o condicionarnos a lo que sabemos, a lo que nuestra familia siempre ha sido. Qué ingenuos podemos ser. Qué ingenuo puedo yo ser y acercarme así a la Escritura. Nos acercamos a la Escritura para entender que la vida solamente está en Él. Para que nuestra adoración, mi hermano, mi familia espiritual, para que nuestra adoración crezca. Por eso nos acercamos a la Escritura. Nos acercamos porque queremos que nuestra admiración, que nuestra gratitud realmente impulsen nuestra vida a una vida santa y digna. No vas a lograr eso si no empiezas a colocar lo que debe ser colocado en el lugar correcto. La gloria del Hijo de Dios. La gloria del Hijo de Dios. Como creyente, no puedes dejar de admirar la persona de Cristo Jesús. Porque Él es el propósito de la vida. Él es el propósito de las Escrituras. No es tu paz. No es tu libertad. No es encontrar justificación para hacer lo que quiero hacer. La vida cristiana es Cristo. Ese es el propósito de la Escritura. Y la salvación entonces depende de Él. Imagínate lo que estaban escuchando sus enemigos. Aquí, ¿no? La salvación viene por mis palabras, dice Cristo Jesús. Por lo que yo hablo y declaro, por creer en aquel que me envió. La salvación depende de mí. Vamos a la siguiente declaración, verso 25. Dice ahí el verso 25, tercera declaración, segundo punto de la predicación. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán.
esta es la tercera declaración de Cristo en esta sección. Y lo que el Señor está declarando aquí es la esperanza futura depende de mí. La esperanza futura depende de Él, depende de su voz. Por favor, pongamos énfasis a lo que el Señor está respondiendo aquí. Por eso dice en el verso 25, viene la hora, el tiempo. Ahora es, vamos a explicar ahorita eso, ahora es. ¿Qué? Cuando los muertos, ¿qué? ¿Se levantarán por levantarse? Cuando una acción cósmica aparezca. No, escucha ahí lo que dice. ¿Cuándo qué? Cuando los muertos oirán la voz ¿de quién? Del Hijo de Dios. La voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Toda esperanza futura depende de Él. Eso es lo que están escuchando estos hombres. No solamente la salvación depende de mí, dice Cristo Jesús, sino que la esperanza futura depende de mí también. Es mi voz, es mi juicio. Para entender por qué este punto, necesitamos recordar la importancia de estas palabras y las personas que están recibiendo este mensaje. ¿Por qué? Porque recuerda, ¿quiénes son? Judíos. Judíos, los líderes que son judíos. Es el Señor a quien le está hablando, a ellos. Para este momento, escucha esto. La resurrección, porque eso es lo que vamos a ver en estos pasajes, la resurrección no involucraba para ellos lo que tú y yo entendemos. En este momento que el Señor Jesucristo les habla, ellos carecen de muchos detalles que tú y yo tenemos. De muchos detalles, ¿sí? Son un auditorio específico. Están bajo lo que se llama la revelación progresiva de Dios. Recuerda que ellos no tienen a Pablo hablándoles de la resurrección, 1 Corintios 15. Recuerda que no tienen 1 Tesalonicenses 4 cuando habla acerca del arrebatamiento. Recuerda que no tienen eso, ellos no tienen todos los detalles. Para ellos la resurrección que Cristo está hablando aquí es igual a sinónimo de esperanza futura. Esperanza futura. Todos los detalles que tú y yo entendemos de la resurrección vienen más adelante. No es que no existiesen, existían, pero fueron revelados a su tiempo. ¿Sí? La resurrección entonces para estos judíos que están escuchando estas palabras es sinónimo de esperanza futura, donde los justos triunfarán sobre la maldad, donde las promesas de Dios del Antiguo Testamento se van a cumplir en ellos en forma individual y hasta cierto punto nacional. Eso es lo que ellos estaban entendiendo. Por eso mira, abre ahí Daniel, capítulo 12. Lo leímos al principio, fue nuestra lectura inicial. Capítulo 12, verso 1. Estos pasajes hablan acerca de la resurrección, pero esto era la información que ellos tenían de la resurrección. No era errada, no era completa. ¿Sí se entiende? No era errada, no era completa. Y en el verso 1, capítulo 12 de Daniel, dice aquí: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos ¿de qué? De tu pueblo. Está hablando de los judíos, israelitas, de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será ¿qué? Libertado tu pueblo. ¿Vieron la esperanza? Será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro.
Y muchos de los que duermen, es decir, de los que han muerto, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, es decir, resucitados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mira, acompáñame a otro pasaje, Salmo 49, 14. Salmo 49, 14. ¿Está conmigo? Salmo 49, 14. Dice ahí, como a rebaños que son conducidos al Seol, a la muerte los pastoreará, es decir, los guiará. Y los rectos que se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Donde yo quiero que pongas atención es donde dice, y los rectos, los justos, se van a enseñorear de ellos por la mañana, en el futuro, en lo que vendrá. Isaías 26, 19. Isaías 26, 19. Isaías 26, 19 dice así, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, ¿qué dice aquí? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Vamos a llegar en su momento, pero ahí en Juan capítulo 11, cuando el Señor va a resucitar a Lázaro, antes de hacerlo, habla con sus dos hermanas. Y cuando está hablando con Marta, el Señor Jesús le dice a Marta, Marta, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y la respuesta de Marta ahí en Juan 11, 24 al 26 refleja el pensamiento judío en este tiempo. Marta responde y le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo Jesús? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como te dije, no es que estaban errados al pensar así. Esa era la información que ellos tenían. Para ellos resurrección era algo futuro. Era una esperanza futura. ¿Sí? Era una esperanza futura. Pero ¿qué debían entender entonces como judíos? Que esta esperanza futura, que esta resurrección futura, esa esperanza del porvenir, depende directamente ¿de quién? De Cristo Jesús. Depende directamente de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Esta información no la tenían ellos, pero aquí el Señor la está declarando. Eso que ustedes esperan, esa gloriosa victoria que les habla del Antiguo Testamento, ese pueblo mío, ese deleítate, gózate, canta, entra a tus aposentos, eso, sí, va a pasar, porque depende de mí. La esperanza futura depende de Cristo Jesús. Y por eso, regresando al pasaje, dice en el verso 25, oirán la voz del Hijo de Dios, los que la oyeren vivirán. Y esas dos, oirán y vivirán, son verbos en futuro. Jesucristo les está hablando a ellos de la misma esperanza que ellos están pensando en este momento. Hay algo aquí que ellos no entienden,
que nosotros sí entendemos, porque dice ahí en el versículo 26, en el versículo 25 al principio, viene la hora y dice Jesús, y ahora es. Y ahora es, o sea, ¿es un evento futuro o es un evento presente? Ellos veían el evento futuro y nosotros entendemos que tanto es futuro como es presente. ¿Se acuerdan lo que dice Colosenses? Si pues habéis resucitado con Cristo. Hay un aspecto de resurrección que se cumple ahora. Es esa nueva vida que recibimos hoy, en estos momentos. En el momento en que ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que morimos al pecado y vivimos para la gloria de Dios. Resucitamos. Andamos en nueva vida. Y por eso dice Pablo, pongan las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando Él se manifieste, entonces vosotros, dice Juan, seréis manifestados, seréis como Él es. Nosotros sí entendemos lo que dice ahí. Pero recuerda, los judíos entonces están viendo esa esperanza y lo que están escuchando sus enemigos, estos líderes, es que lo que ellos creen, lo que ellos esperan, se va a cumplir solamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Va a hacer oír su voz. Y por eso dice en el verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque el Hijo tiene vida en Él. Porque el Hijo tiene autoridad, escucha esto, para determinar quién tiene vida y quién no la tiene. Porque este es el lugar que se le ha dado por cuanto es el Hijo del hombre. Eso es lo que el pasaje está diciendo. Es su voz la que hará que esta esperanza se cumpla. ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad. Porque a mí se me ha dado todo juicio, dice el Señor. Y porque yo soy el Hijo del hombre. Yo soy el Hijo del hombre. Mira lo que dice un autor, William Hendrickson, acerca de este título. Dice, Jesús probablemente utilizó esta autodesignación a fin de indicar su propia naturaleza celestial y trascendente. Es aquel que viene de lo alto, pensando en esto del Hijo del Hombre. Es aquel que viene de lo alto. Es aquel que se le ha encomendado el juicio final. Es aquel que vendrá en las nubes con gran gloria. No es en consecuencia en modo alguno el Mesías político, el Mesías terrenal, nacionalista de expectativas judías. No es solo el rey de los judíos. Él es el rey de reyes. Él tiene conexión con toda la raza humana, ya que es el Hijo del Hombre. Sin embargo, es totalmente único entre los hombres. No es un hijo de hombre, sino es el Hijo del Hombre. Como hombre sufre y transita por el sendero de la humillación. Él es el varón de dolores. Pero este mismo sendero de sufrimiento conduce a la corona, a la gloria. Además, esta gloria se revela no solo escatológicamente cuando viene en las nubes, sino que abarca, por así decirlo, toda su vida en la tierra y su mismo acto redentor. Y termina diciendo, es siempre Cristo Jesús, el glorioso Hijo del Hombre. Cristo Jesús es el glorioso Hijo del Hombre. Y hermanos, así como me encantaría que estuvieras en esta mañana, estos hombres estaban ahí escuchando estas palabras. Y en el versículo 28 Jesús les dice, no se maravillen de esto. ¿Sí? No se maravillen de esto. Seguramente los que escuchaban las palabras de Cristo en ese momento estaban viendo la autoridad con la que Él hablaba. Estaban viendo la sabiduría que venía de Él y les maravillaba. Eso no quiere decir que todos tenían los mismos motivos. Había motivos buenos y malos. Pero el Señor les dice con autoridad, les manda, esto les manda el Señor y les dice, dejen de maravillarse. Entonces,
Quiero explicar aquí. Pero les manda, les dice, dejen de asombrarse, dejen de admirarse. Y uno se pregunta, ¿por qué esta respuesta, Señor? ¿Pero qué es malo maravillarse? ¿Es malo asombrarse? Mira, el Señor quería más que el asombro y la maravilla de estos hombres. ¿Él qué quería de estos hombres? Él quería una respuesta de estos hombres. No era suficiente el asombro. No era suficiente el quedarse ahí admirados. ¿Qué pedía de estos hombres? Que se humillaran. ¿Qué pedía de estos hombres? Que el temor brotara de su corazón. ¿Qué pedía de estos hombres? Que renunciaran a su incredulidad. No se maravillen, dice el Señor aquí. No se maravillen de estas cosas. Verso 28. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo que el Señor está diciendo aquí es: no deben asombrarse, sino deben esperar que la palabra de Dios se va a cumplir. El juicio de parte del Hijo será para todos. Por eso dice ahí, y todos, ¿verdad? Vendrá ahora cuando, verso 28, todos, no solamente sus hijos, no solamente los salvos, todos oirán su voz. Todos oirán su voz. También los que negaron al Señor y seguirán negando escucharán su voz. También los que murieron en su incredulidad escucharán su voz. Y todos resucitarán, unos para vida y otros para ser condenados. Para ser condenados. Uno a veces ve a estos líderes cuando estudia los evangelios y ve a estos líderes fuertes y al Salvador débil. A veces uno ve al Señor y nos entra ese sentimiento de verlo como una víctima de toda la maldad de los hombres. Pero esa imagen, mi hermano, que tal vez podemos hacernos o que llega la Semana Santa y se nos presenta, esa imagen va a cambiar. Y yo pensaba que todos aquellos que le escupieron, que todos aquellos que lo abofetearon, que todos aquellos que lo menospreciaron, que todos aquellos que se burlaban de él cuando él estaba en la cruz, todos ellos serán juzgados por aquel que no quisieron recibir. Ellos oirán su voz. Ellos oirán su voz. No solamente, dice el Señor, disfruto de la unidad más íntima y perfecta con mi Padre Celestial. No solamente la salvación depende de mí, dice el Cristo Jesús, sino que también cualquier tipo de esperanza depende de mí. Escuchen mi voz. Eso es lo que vemos en estos pasajes. No hay otra cosa que preguntarnos en esta tarde, sino lo que pensábamos en la predicación anterior, amada familia. ¿Cómo estás respondiendo al Señor? ¿Cómo estás respondiendo al Señor? Dios me da la oportunidad de platicar, de conocer a muchos de ustedes. Te hago la siguiente exhortación. No endurezcas tu corazón. No menosprecies la voz de Cristo Jesús. No tientes al Señor. Si en tu corazón puedes ver tibieza,
no sigas manteniendo esa condición. Arrepiéntete y escucha su voz. Te pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Solo Él puede dar este tipo de declaraciones tan ciertas y trascendentes. Él es incomparable. Él es fiel. Él es poderoso. Él es digno de ser escuchado. Él es digno de ser imitado. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Creador. Él es la vida de los hombres. La vida que vale la pena vivir depende de Él. Depende de Él, amada familia. No hay vida fuera de Cristo Jesús. Él es glorioso. Amén. Amén. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por estas gloriosas verdades que has traído delante de nosotros y que ciertamente quebrantan nuestro corazón, que ciertamente nos hacen pensar realmente qué estamos haciendo. Perdónanos, Señor, porque somos tan débiles. Nuestra vida es tan temporal. Señor, somos bajo una condición de polvo, como dice tu palabra. Pero tantas veces decidimos rechazar tu voz, Cristo Jesús. Tantas veces menospreciamos tu enseñanza. Menospreciamos el privilegio de que nuestra vida gire alrededor de ti. Perdónanos, Cristo. Y ayúdanos a entender que la vida depende completamente de ti. Nuestra salvación, nuestra esperanza, nuestra relación con el Padre gira alrededor de ti, Cristo Jesús. Gracias por abrir nuestros ojos a través de tu palabra. Y te pido, Señor, que no solamente nos asombremos, que obedezcamos, Dios, que obedezcamos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya.
Santo, Santo, el Señor Dios poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios. Amén. Aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. Antes de pasar a nuestro tiempo de ofrenda, no sé si usted alguna vez se ha preguntado qué es lo que hemos de cantar cuando estemos frente a nuestro Señor. Seguramente habrá un cántico nuevo en nuestro corazón, pero también seguramente cantaremos Cordero de Dios, Él es digno y santo. Así que no dejemos pasar la oportunidad después de la predicación de poder adorar a nuestro Dios con la doxología. Todo lo que estudiamos y lo que hacemos, lo hacemos para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos una hermosa oportunidad después de la predicación de cantarle a Él. Vamos a pasar a nuestro tiempo de ofrenda. Y en medio de los pasillos hay una canasta, hay sobres. Usted puede pasar a tomar un sobre en estos momentos, si así es como usted lo requiere. Puede tomar los que sean necesarios.
y quiero recordarles que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que venimos con gozo a darle solo un poco de todo lo que es dueño nuestro Dios. Vamos a orar y después de orar pasar a depositar nuestra ofrenda. Bendito Dios, te damos gracias por tu provisión cada día de nuestra vida, tu provisión que es, Señor, tanto espiritual como también material. Gracias porque estamos cubiertos en nuestras necesidades, ya sea a través, Señor, de los trabajos que tú le das a cada cabeza de hogar, Señor. Gracias también por las necesidades cubiertas por otros de nuestros hermanos y por la iglesia. Señor, te pido que si alguien aquí necesita de un empleo, de una fuente de ingreso, en tu tiempo, Señor, y de acuerdo a tu plan y a tu soberanía, tú le permitas, Señor, tener ese empleo. Gracias, Padre, porque nos permites cubrir las necesidades en la iglesia. Gracias porque nos permites bendecir a aquellos que se dedican a predicar de tu palabra con doble honor, como lo merecen. Y gracias porque nos permites administrar de una manera correcta. Cuida nuestros corazones de cualquier tentación, Señor, y permite que tengamos siempre una visión eterna de acuerdo al dinero que tú provees. En Cristo Jesús, amén. Podemos pasar a depositar nuestra ofrenda y regresamos a nuestro lugar para cerrar con unos avisos. Muy bien. Quisiera yo saber si hay alguien que nos visita por primera vez. Si hay alguien que nos visite por primera vez, este es el tiempo para poder darle la bienvenida. ¿No? ¿Todos de casa? Muy bien. Todos de casa. Perfecto. También recordarles del devocional que estamos enviando en la semana. Si alguien no está incluido en el grupo de WhatsApp en donde podemos entregar los devocionales, acérquese conmigo al final del servicio para poderlos incluir en el grupo. Queremos también recordarles que este día jueves tenemos reunión de oración a las 8:30 de la noche. Día jueves, 8:30 a 9:30 de la noche, tenemos nuestra reunión de oración por Zoom para que puedan acompañarnos. Estaremos mandando el aviso conforme llega el día, pero aparte de este día, jueves de 8:30 a 9:30 de la noche, reunión de oración. También recordarles que tenemos nuestro primer retiro como iglesia, primer retiro anual Roca Eterna, el día 25 y 26 de octubre en el Oasis de Agua Viva. Queremos recordarles que podemos empezar a estar ahorrando para este evento. Ya tendremos los detalles tan pronto y acaben la etapa de los campamentos, el cual ya termina esta semana que viene. Vamos a poder sentarnos con la gente de Oasis y poder aclarar exactamente cuáles son los costos. Pero podemos empezar a ahorrar. Y si usted batalla un poquito con el ahorro, vamos a tener a alguien del Comité de Finanzas ya a partir del próximo domingo, dentro de 2, recibiendo sus ahorros, anotándolos, para que si usted dice es que me cae un dinerito y me lo gasto, no se preocupe, nosotros se lo guardamos. Podemos ir ahorrando. No se preocupen, no se los vamos a regresar con intereses, solo se los vamos a regresar lo que se pasen. Al siguiente retiro, ¿sí? ¿Por qué no? Tener un fondo a lo mejor para algún otro evento en el que usted. No se trate que nos volvamos banco, ¿verdad? Pero
también reconozco que si nos cuesta un poco de trabajo, ¿por qué no poder ayudar a algunos hermanos?